¿Cómo están? En lo que cabe bien. En lo que cabe bien. La familia que es hoy su primera asistencia a esta plática, ¿ya había tenido anteriormente pláticas en otros centros? Sí. ¿Sí? ¿Ya le habían hablado sobre la adicción, sobre la codependencia? Pues no, nada más se subió a tribuna a expresar lo que sentía, los problemas de cada persona, y ya está ahí. Ok, pero nunca asistieron a una plática, digamos, profesional que no tenga que ver con las cuestiones de las adicciones. Ok, bueno, entonces todos los demás pues ya han estado aquí. La importancia de esta comunidad es que hay personas que ya tienen tiempo y hay personas que es su primera vez. Las personas que ya tienen tiempo obviamente estuvieron como las personas que es su primera vez, ¿no? Cuando llegas normalmente pues hay miedo, ¿no? Hay miedo, hay inseguridad, hay confusión, que no sabes qué es lo que está pasando. Normalmente lo que nos trae a estos centros pues es un parteaguas en nuestra vida, porque hay un antes del centro y un después del centro, ¿sí? Hoy hay algunos pacientes que ya terminaron su tratamiento de 4 meses, ¿sí? Hay pacientes que decidieron quedarse un tiempo más y que ese tiempo más pues también ya terminó. Hoy salen algunos pacientes, pero todos rotativos, así como salen, entran, ¿no? Sobre todo lo que yo mencionaba la semana pasada, debemos de tener un poco de contemplar que estamos en unas épocas difíciles. La semana pasada veíamos que el ambiente, lo que los alemanes denominaban el Zeitgeist, es decir, el ambiente que se genera en la sociedad, pues actualmente es un ambiente de fiesta. Ya el día martes ¿qué se festeja? ¿El miércoles? Entonces ya muchos desde ahorita agarraron puente, ¿no? Muchos desde ahorita ya están festejando desde el jueves. Entonces, son unas fechas un poco complicadas para los egresos en los centros de rehabilitación, ¿no? Porque pues toda la familia se reúne, toda la familia bebe, toda la familia hay fiesta, ¿no? Entonces, pues hay que reforzar de alguna manera la idea de que terminar el proceso de tratamiento no significa completamente soltarse y alejarse, ¿no? Veíamos hace unas pláticas el concepto de la resiliencia, ¿lo recuerdan? Sí. ¿Qué significa ser resiliente? Tener la capacidad, bueno, es una capacidad para sobresalir o resurgir después de un problema o un cambio. Exactamente. La resiliencia puede entenderse como la capacidad que tienen todos los seres humanos para no solamente salir adelante de situaciones adversas, sino que las situaciones adversas transformen al ser humano y lo hagan un ser distinto. La idea de que nosotros llevemos un mentoraje con sus familiares, ¿sí? Es desarrollar la resiliencia en sus familiares. Pero también cuando estábamos hablando de cuáles son los factores que hacen que aparezca la resiliencia en el individuo, pues nos dimos cuenta que hay un factor que denominamos el factor de relación, ¿no? Y que ese factor de relación es lo que va a hacer que el paciente o el individuo florezca o se derrumbe, ¿no? Es cierto que nuestro paciente, nuestro familiar, pues viene de un primer sistema familiar, ¿no? Un único sistema familiar, un primer sistema, ¿no? Y ese primer sistema obviamente es la familia, ¿no? Debemos entender que aunque mi familiar, el que está aquí, presenta adicciones, ¿sí? Ese no es el verdadero problema, sino que el verdadero problema está dentro del sistema familiar. Entonces nosotros tenemos que derrotarnos como familia, ¿sí? Tenemos que derrotarnos a aceptar y entender que yo con mi paciente no puedo, no pude y jamás. Entonces es necesario traerlo a un centro de rehabilitación donde el paciente encuentra el concepto de relación, es decir, encuentra un mentorar, ¿sí? ¿Qué es mentorar? ¿Qué es un mentor? Alguien que lo guía. Exactamente. Un mentor es alguien que lo guía, ¿no?
En algunos otros centros, o en el programa AA se le llama un apadrinamiento, un apadrinaje, ¿sale? Un mentor es una persona que guía, es una persona que orienta. Y en todos los lugares hay mentores, ¿sí? En las empresas hay mentores. En cualquier sitio hay mentor. No sé si ustedes han ido temprano a la bodega Urrera, ¿sí? O a Walmart, y que están todos los trabajadores así reunidos, y que de repente por ahí gritan, ¡ah! ¿No los han? Sí. Esos son los mentores, ¿no? Son de alguna manera los líderes que se encargan de incentivar o de motivar al personal para que el personal tenga una buena satisfacción proveniente de una cultura laboral, ¿no? Una buena cultura laboral es un buen ambiente de trabajo. Si tú estás tranquilo o si tú estás en paz en el ambiente de trabajo, pues obviamente tu producción va a ser elevada, ¿no? Pero si no te gusta el trabajo, dices, tu producción empieza a bajar. Entonces entendemos que ese es un mentor, es una persona que impulsa, que motiva, que guía. Muchas veces ustedes, dentro de su propia familia, debieron de ser mentores, o trataron de ser, ¿sí? Porque ustedes son cabezas de familia. Y cuando el líder, ¿qué es lo que hace? Pues ver que algo en el sistema familiar está bien o está mal, ¿no? Y si está mal, como líderes, ¿qué tenemos que hacer? Incentivar, ¿no? Nunca resolver. Porque si el líder resuelve el problema de todos, no se convierte en un líder, se convierte en un jefe. Porque hace dependencia, hace que sus allegados hagan dependencia de uno. Y esa es una forma de control, ¿sí? Un líder está bien entendido que es aquel que no resuelve los problemas, sino que impulsa a que los demás resuelvan y aprendan a resolver los problemas por sí mismos. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa manera, cuando nosotros estamos en la familia y empezamos a ver que nuestros familiares pues tenían problemas, echamos mano de las herramientas que teníamos albergadas en nuestra mente, que es cómo nos enseñaron a nosotros, cómo nos educaron a nosotros, y si acaso quisimos darle a nuestros familiares lo que a nosotros no nos habían dado, ¿no? Con la esperanza de que mi hijo, mi familia, tuviera una vida diferente, tuviera una vida distinta, ¿no? Normalmente, un papá o una mamá en su época de infancia, si tuvo carencias materiales, ¿sí? Esas carencias materiales se van a convertir en el motor para echarle ganas, ¿no? Y querer salir del hoyo en el que estamos, ¿no? Entonces le echamos ganas, trabajamos más de lo debido para formar un patrimonio. Y una vez que tenemos ese patrimonio, tenemos nuestros hijos, nuestra descendencia, y lo que queremos hacer es darle las cosas que nosotros no tuvimos para que nuestros hijos no sufran, porque pensamos que eso es lo correcto. Jamás en la vida se nos pasó por la mente que darle a todo, a nuestros hijos, a nuestros familiares, se convertiría al paso de tiempo en una pistola, ¿sí? Se convertiría al paso de tiempo en una herramienta con la cual ellos se harían daño. Y tampoco imaginamos que al paso del tiempo eso sería una forma de violencia, ¿sí? Porque hacer dependencia de los demás, o más bien hacer que los demás dependan de mí, es una forma de violencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que como familiares pues no estamos capacitados para guiar a ese ser, ¿sí? Y no es porque nosotros no sepamos, no es porque nosotros no hagamos las cosas bien, es porque la persona que está aquí tiene una característica especial, que tiene una enfermedad, es una víctima, ¿vale? Aquí hay personas adictos, ¿vale? Adictos al alcohol, adictos a las anfetaminas, adictos a los fármacos, ¿sí? Aquí hay adictos a los inhalantes, pero también hay adictos a las conductas. Hay personas que son demasiado iracundos, ¿sí? Hay personas que son demasiado violentos, explosivos. Y aunque no consuman ninguna sustancia, eso no quiere decir que no sean adictos. ¿Me explico? En lo tocante a ustedes como familia, podrán ustedes pensar que ustedes vienen a este lugar para aprender cómo tratar a mi familiar adicto cuando una vez sale.
Pero déjenme decirles que eso no es la función ni el objetivo de estar en estas pláticas, ¿sí? El objetivo de estar en estas pláticas es comprender y aceptar que yo también estoy enfermo, que yo también soy un adicto, ¿sí? ¿De qué tipo de adicción estamos hablando? Bueno, tenemos que entender que en la psicología de las adicciones hay tres grupos de adicciones, ¿sí? Tres grupos de adictos. En primer término, tenemos los llamados adictos a sustancias, ¿sale? Los adictos a sustancias son aquellos que consumen alcohol, que consumen piedra, también llamada crack, ¿sí? Con permiso. Cuando usted busque, adelante. Buenos días. Buenos días. Que consumen cristal, también llamada metanfetamina, ¿no? Que consumen activo, también llamado inhalante o solvente, ¿no? Es decir, un adicto a sustancias es aquella persona que va a consumir cualquier tipo de sustancia, ¿vale? Luego tenemos los adictos a conductas, ¿vale? En esta categoría o en esta característica están las personas que son piromaníacos, es decir, aquellos que se la pasan incendiando. ¿Ustedes conocen a alguien que sea piromaníaco? Es muy difícil, es muy difícil que haya, ¿no? Pero existen esas desviaciones de la conducta y del comportamiento. Están los cleptómanos, que son aquellas personas que no tienen una necesidad económica del robo, sin embargo, siempre están dándose cosas. Entran a Walmart y no pueden de alguna manera aguantar las ganas de sustraer algo. No lo necesitan, pero es una sensación, ¿no? Esa es una adicción del trastorno del comportamiento y de la conducta, ¿no? También están los mitómanos, son aquellas personas que se la pasan mintiendo. Y aunque ustedes no lo crean, esa es una característica muy normal dentro de las personas, ¿sí? Normalmente siempre estamos mintiendo y mentimos, pero hay personas que se creen mucho sus mentiras. ¿Te drogaste? No, ¿cómo crees? No, te lo juro que no. ¿Por qué trae los ojos así? Estás loca. ¿De quién es ese mensaje? ¿Te llegó un mensaje? No. Aquí está el mensaje. Estás loca. ¿Cómo crees? ¿No? Son personas que mienten y que aparte se creen sus propias mentiras. Y hasta se ofende cuando no les crees. ¿Cómo es posible que no hagan? Ese es el mitómano, ¿no? Luego está el linfómano, que es aquella persona que no puede contener sus impulsos en cuanto a las relaciones sexuales. Entonces, es muy difícil que podamos encontrar personas así, tal vez no, pero existen, ¿sí? Y es una adicción que se engloba dentro de los trastornos de la conducta y del comportamiento, ¿sale? Pero después tenemos una tercera categoría, que es los llamados adictos a personas, o también llamados codependientes, ¿sale? La codependencia es un fenómeno bastante estudiado, porque es una forma de adicción, y es una forma de adicción que está muy ligada al adicto a sustancias, porque el codependiente tiene la característica de salvar, de rescatar, de proteger, de ayudar y de mantener viva la adicción del que consume sustancias. Ese es el codependiente, ¿vale? Normalmente se piensa que el codependiente es como un efecto secundario del alcoholismo. Sin embargo, no es así. La codependencia es una enfermedad en sí misma, es una adicción en sí misma y que tiene de alguna manera sus propios orígenes y sus propios antecedentes, y si nosotros no la controlamos, evidentemente nunca va a haber un cambio dentro de nuestro sistema familiar, porque todo el tiempo vamos a estar replicando los patrones de conducta que nos llevarán a arruinar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿sale? Entonces, hay tres grupos de adicciones: a sustancias, a conductas y a personas, ¿sale? Los ludópatas, ¿en qué categoría se incluirán? Los adictos al juego, en conducta, aunque en las clasificaciones del DSM se le denomina ahora ya no ludopatía, se le llama un trastorno de control de impulsos, o más bien trastornos adictivos a las no sustancias o algo así, ¿no? Pero finalmente es una adicción, ¿vale? Ahora, tenemos que definir qué es una adicción. ¿Qué podríamos decir que es una adicción? Todo lo que nos domina. Todo lo que nos domina podría ser. ¿Qué más? La necesidad de conseguir
alguna sustancia o realizar alguna actividad. Propiamente hablando, los psicólogos definimos la adicción como un conjunto de hábitos. Una adicción es un conjunto de hábitos que causan perjuicio y que no se pueden dejar por un corolario psicológico y fisiológico, es decir, por un efecto mental y por un efecto físico. Entonces, esa es una adicción. En alguna ocasión, yo tuve la dicha y la oportunidad de estar en una junta. Normalmente siempre asisto a juntas de Alcohólicos Anónimos, pero en alguna ocasión tuve la dicha de estar en una junta de Drogadictos Anónimos. Y la junta de Drogadictos Anónimos es distinta a la de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Normalmente los alcohólicos tienen una tribuna donde el paciente sube y empieza a explicar, ¿sale? Los Drogadictos Anónimos no, los Drogadictos Anónimos hacen bueno, se sientan en círculo, no hay tribuna y normalmente el mentor que guía las pláticas siempre lleva unas láminas que va explicando, ¿sale? Y entonces en mi primera asistencia los Drogadictos Anónimos me decían ¿qué es una droga? Y ellos decían que es toda persona, sustancia, momento o situación que va a alterar mi estado emocional. Eso es una droga, ¿no? Entonces, ¿qué es un adicto? Aquel que consume drogas. Y si una droga es toda persona, situación o momento o sustancia que altere mis emociones, podemos ir entendiendo que un adicto no es aquel solamente que consume sustancia. Que en ese sentido, cualquier situación que altere mi estado emocional será una droga para mí. Y entonces, poco a poco, voy a ir siendo un adicto al ir replicando ese conjunto de hábitos que empiezan a generar perjuicio dentro de mí, ¿sale? Y una adicción se va a componer de dos elementos, uno que es obsesión y una compulsión, ¿sale? ¿Qué es una obsesión? ¿Cómo podríamos definir una obsesión? Un pensamiento insistente. Un pensamiento insistente en la mente. Por ejemplo, ¿qué están pensando ahorita? No, normalmente eso que están pensando ahorita es el objeto de su obsesión, por el cual se acostaron pensando en eso, se levantaron pensando en eso y ahorita siguen pensando en eso. ¿Qué es? ¿Cuál es el objeto de su obsesión? Mi hijo, ¿no? A algunos les preocupa si está bien, si está mal, si ya va a salir, ¿no? ¿Qué será de él? ¿No? Pero todos ustedes tienen diferentes pensamientos, pero el objeto que les causa obsesión probablemente es el mismo, ¿no? Entonces, esa es una obsesión. Y ahora, ¿qué es una compulsión? Podría ser, ¿no? La compulsión, ¿qué más? ¿Cómo podríamos entender una compulsión? Nos ha hecho, era una idea que tenemos que hacer a pesar de que nos causaba daño. Así es, ¿no? La compulsión es hacer cosas aún en contra de mi voluntad, pero vamos a verlo porque la compulsión está muy ligada a la obsesión. La obsesión es una idea mental, un pensamiento recurrente que llega a nosotros sin que nosotros lo podamos detener. Esa idea recurrente nos empieza a generar ansiedad y nos empieza a generar angustia. ¿Sí? Todo el tiempo estamos pensando. Por ejemplo, yo cuando empiezo a leer, cuando leo y doy vuelta a la hoja, tengo que regresarme a ver que corresponda el número 47, 48, y lo hago varias veces, ¿sí? Porque digo, ¿qué tal si se pegó una hoja y estoy leyendo otras cosas? Entonces regreso. Y entonces muchas veces me doy cuenta que ese es un pensamiento enfermo, obsesivo. Y entonces lo sigo leyendo sin necesidad de regresar, pero esa obsesión está ahí. Me deja, no me deja, no me deja. Y entonces tengo que regresar una y otra vez a comprobar que estoy leyendo la 50 y que viene de la 49, ¿no? Esa es una obsesión. Si no lo hago, entonces empiezo a sentir ansiedad, ¿no? Muchas veces, aunque se me haga tarde por salir de casa, ya voy casi en la tienda que está a la vuelta de mi casa y digo las llaves y siempre me regreso, ¿sí? Tengo que volver a abrir la puerta y volver a entrar para comprobar que las llaves del gas estén cerradas, ¿sí? Dígame. Esos como rituales de comportamiento de que, porque yo también los tengo, son malos.
Justamente es eso. La obsesión es una especie de rituales que estamos acostumbrados a hacer. Y cuando no hacemos esos rituales, empezamos a entrar en compulsión. Porque debemos entender que la obsesión es la idea que surge de la mente y la compulsión es la estrategia que nosotros hemos aprendido para reducir la angustia y la ansiedad que nos causa esa obsesión. ¿Sí? Por ejemplo, la compulsión puede ser abordada desde dos perspectivas. Normalmente el movimiento psicoanalítico tiene un complejo significado de lo que puede ser una compulsión, pero también está el modelo cognitivo-conductual que explica de manera diferente la compulsión. Para los psicoanalistas, la compulsión simplemente es una forma de saciar una necesidad que está dentro del inconsciente, que no nos damos cuenta, ¿sale? Sin embargo, para el modelo cognitivo-conductual, simplemente es una desviación de las conductas y del comportamiento generadas por una obsesión en la mente, ¿sale? Entonces, siempre va a estar ligada la compulsión a la obsesión, porque una obsesión es la idea en la mente y entonces la compulsión es la estrategia que yo aprendo para ir reduciendo poco a poco la ansiedad y la angustia que me genera la obsesión, ¿sí? ¿Qué ejemplos de obsesiones diarios nosotros podemos tener? ¿Sí? Normalmente, yo soy una persona que cíclicamente, por periodos, empiezan a desarrollarse tics nerviosos dentro de mí, ¿sí? Y eso es desde que yo estaba pequeño, ¿no? Y me da por temporadas. Algunos podríamos decir que es cuando estamos muy estresados, por ejemplo, aparecen los tics, ¿no? Pero al final son movimientos involuntarios y que cada que tú los haces liberas un poco de tensión o un poco de presión, ¿sí? Entonces esos tics nerviosos generan una obsesión y cuando tú haces la compulsión del tic, por ejemplo, ese te lleva a reducir en cierto instante tu ansiedad, ¿vale? Entonces podemos entender que una compulsión es la estrategia que me va a llevar a reducir la obsesión en la mente. Entonces, nosotros como personas que no consumamos alcohol ni drogas, ¿creen que tengamos conductas o comportamientos compulsivos? Sí, Claro. ¿Sí? ¿De qué tipo? Bueno, yo por ejemplo siento que tengo la mala cuando, bueno, de estar haciendo limpieza. Ajá. No sé, tengo por estar limpiando, yo tengo como que algún problema, me da por estar barriendo, no sé, aunque ya está limpio, Ajá. por estar limpiando. Exactamente, ¿no? Podríamos decirlo ahora en los tiempos de pandemia, ¿no? Hay personas que de alguna manera todo el tiempo, ¿sí?, sienten que si no se lavaron bien, ¿no? Entonces, es normal, ahora en tiempo de pandemia es necesario que nos lavemos las manos bien, como lo marca el reglamento, para evitar que se propague el virus, ¿no? Pero eso no generará también una obsesión, ¿sí? Y eso no generará también una conducta compulsiva, ¿no? Podemos ver que hay personas que de alguna manera siguen a rajatabla las normas de la Secretaría de Salud y está bien, pero podemos ver también otro tipo de personas que ya empiezan a caer en conductas compulsivas y en conductas de compulsión, ¿no? Donde todo el tiempo tal vez pueden traer sus guantes, donde todo el tiempo inclusive ni siquiera quieren salir a ver a las demás personas, ¿no? Y eso, ¿cómo? O traen su gel atrás. O traen su gel acá atrás, ¿no? Y que inclusive han dejado de realizar acciones cotidianas, como puede ser ir al banco, por ejemplo, como puede salir a comprar las situaciones de comida, X situación. Eso es una conducta compulsiva. Ahora, tratemos, por ejemplo, de llevar esa conducta compulsiva a un extremo, que tiene que ver con las sustancias. Cuando el paciente introduce a su cuerpo alguna dosis de sustancia, la dosis hace su trabajo, ¿sí? El cuerpo genera una alergia. Esa alergia me lleva a desarrollar una obsesión y los pacientes que consumen, por ejemplo, piedra, ¿sí?, se dan un impacto de piedra y su obsesión, ¿qué les hace que pensar? Más piedra, ¿sí? Ya traen piedra en la mano y ya están pensando cómo volver a conseguir otra piedra, ¿sí? Dice que es tanta la ansiedad que cuando ya traes la piedra en la mano y ya te la vas a fumar, te dan ganas de hacer del baño.
Muchos de ustedes han estado ansiosos, así tan ansiosos que les dan del baño, ¿no? ¿Sí? Sí. O nunca han sentido una especie de miedo, un miedo, así que les cause como un retorcijón y que les vengan a hacer del baño. Pues dicen que así se experimenta la ansiedad de la piedra, porque es tanta la ansiedad que ya quieres llegar al lugar donde te la tienes que fumar. Y entonces, la obsesión de la piedra me lleva a pensar solo en piedra, cómo fumar piedra, cómo volver a conseguir piedra, y ya que tengo piedra, volver a inventar un cuento para volver a conseguir piedra, ¿no? Entonces, el adicto, ¿sí?, solamente tiene una obsesión, una idea fija en su mente: piedra, 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 ¿sale? Y eso le genera ansiedad y angustia. Y entonces empieza a desarrollar conductas compulsivas, que recordemos que son estrategias que aprenden para liberar la tensión provocada por la obsesión. Y entonces, aunque ya no quieran, llegan a casa y ¿qué empiezan a hacer? Los que consumen piedra empiezan a robar, ¿no? Primero empiezan a quitar las cosas de la casa, empiezan a robar los celulares, después van con cosas más grandes, sacan el tanque de gas, por ejemplo. Muchas veces, o si tienen sobrinos, y la bicicleta de mi hijo, no, pues quién sabe, ¿no? El Xbox, no, pues quién sabe. Y entonces la familia empieza a darse cuenta que tiene que guardar todas sus cosas bajo llave, bajo protección, porque si no llega la persona que consume y empieza a agarrar todo, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan a hacer esas cosas, pues empiezan a robarse también las conexiones del gas, porque es cobre, y al final ese cobre lo empiezan a vender. Entonces, todas esas cosas son conductas compulsivas, ¿no? No solamente eso, sino que el que consume piedra se convierte también en un mitómano, porque puede ir con el de la esquina y ponerse a llorar y decirle que se acaba de morir mi mamá, por favor, hagamos una colecta para el funeral, y entonces está ahí recolectando dinero, y todo eso es una mentira, porque no se ha muerto nadie. En realidad lo único que quiere es obtener más dosis de piedra. Entonces esa es la conducta compulsiva, ¿no? Muchas veces, cuando el adicto ya lleva un tiempo largo de alcoholismo y de drogadicción, el paciente ya no quiere beber, ya no quiere drogarse, quiere parar. Sin embargo, la compulsión y la obsesión los llevan a todo el tiempo estar consumiendo. Por ejemplo, los que somos alcohólicos, cuando llevamos ya mucho tiempo tomando, obviamente cuando tomas no te da hambre, lo único que te mantiene vivo, ¿qué es? El alcohol, ¿no? Entonces, cuando ya llevas mucho tiempo sin tomar, bueno, tomando, estaba hablando de 2, 3 semanas, tomando diario, dejas de tomar y tu cuerpo empieza a tener reacciones. Las primeras reacciones que empiezas a tener es que empiezas a temblar y empiezas a sentir parestesias. ¿Qué son las parestesias? Son sensación de hormigueo en el cuerpo. A todos nosotros nos ha pasado que se nos duerme, ¿sí?, el brazo. ¿Cómo se siente? ¿No? Así como si tuviéramos piquetes, ¿no? Así se siente. Esas son las parestesias. Empiezas a sentir un hormigueo en los brazos y después se te empiezan a engarrotar los nervios, ¿no? Y después de eso viene la compulsión. Entonces el alcohólico, cuando empieza a sentir eso, lo primero que piensa o que necesita es otro trago, ¿sí? En ese momento el alcohólico está atrapado por un ataque de pánico. El ataque de pánico le hace creer que se va a convulsionar, y el ataque de pánico lo que hace es hacer todavía más grande su dependencia hacia la sustancia. Entonces el alcohólico requiere otra dosis de alcohol para calmar la situación, ¿vale? Entonces, para que el adicto pueda dejar de hacer esas conductas compulsivas, primero tiene que desintoxicarse, y es por eso que su paciente está aquí, ¿sale? Pero ahora traslademos estas características a la codependencia, ¿no? ¿Cómo podríamos definir la codependencia? Si tuviéramos que ponerle una definición, ¿cuál sería? Con todo lo que nosotros hemos visto, aprendido, no solo aquí, sino a lo largo de nuestra vida. No, también me viene a la mente como el apego enfermizo a algo. Exactamente. Podríamos definirlo así. ¿Sí? Una persona codependiente es aquella persona que sacrifica su propia vida por la vida de los demás.
es aquella persona que tiene una necesidad imperiosa de sentirse necesitada. Es aquella persona que necesita rescatar, ayudar, salvar, levantar. ¿A quién? A los demás. ¿Sí? Entonces, esa es una codependiente. Un codependiente es aquella persona que siente que si los demás no están bien, yo no voy a estar bien. Y eso tiene diferentes rostros. Por ejemplo, ¿qué ejemplos ustedes podrían poner de codependencia? Que debes hacer todo para que estén bien, para que no se enojen. Exactamente. Que estén, inclusive dejarte de hacer lo que nos gusta porque a la otra persona no le gusta. Así es. Es que a mí me gusta vestirme así, pero es que si lo hago se va a enojar. Entonces mejor sacrifico mis gustos para que la otra persona esté bien. A nivel de pareja, ¿no? A nivel de hijos, por ejemplo, ¿no? El pensar que como madre, que como hermana o que como esposa tengo que sacrificar yo mi propia vida para poder sacrificarme por ellos y que ellos estén bien, ¿no? Entonces, también personas que tienen enfermedades terminales. Una persona que tiene una enfermedad terminal es una persona que va a requerir forzosamente de cuidados intensivos y cuidados especiales y va a necesitar de un cuidador. Entonces, si alguien de nuestra familia está enfermo, no todos quieren aventarse ese paquete, por lo regular siempre es uno, que es el codependiente, y el codependiente sacrifica toda su vida por cuidar, por proteger, por ayudar, por salvar, por rescatar, por procurar a ese individuo, ¿sí? Y esa es una forma de codependencia, ¿sí? Entonces, en las adicciones se da demasiado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me llevó a mi familiar a que al paso del tiempo aprendiera a consumir sustancias? Probablemente las conductas que yo como codependiente repliqué dentro de mi sistema familiar, ¿sí? Y entendamos que para que un adicto, un ser humano se vuelva un adicto, debe de venir de un ambiente demasiado tóxico, ¿sí? ¿Qué hay detrás de un adicto al alcohol y a las drogas? Pues hay un ambiente familiar tóxico, ¿no? Donde papá era alcohólico también, donde papá era violento, donde papá mentía, donde papá engañaba, ¿sí? Donde papá golpeaba, y obviamente eso generaba una neurosis o explosiones de ira o explosiones de rabia en la mamá, que muchas veces no podía desquitarse con el papá, y entonces ¿con quién se desquitaba? Pues con los hijos. O hace rato decían, en un efecto de neurosis, una obsesión por estar todo el tiempo limpiando, ¿no? Y si entonces pasaba por ahí el hijo, chamaco, acabas de ensuciar, si estás viendo que estoy limpiando, y no poder contener esa explosión y empezar a decirle de groserías al hijo, al niño, y todavía hay veces que un poco más allá, que se acompañaba de golpes, ¿sí? Porque eso es lo que ocurre dentro del sistema familiar, ¿no? Porque la mamá, cuando experimenta demasiadas emociones negativas producto de la relación tan tóxica y destructiva con su pareja, genera emociones negativas que cuando no las sabe controlar, las va a descargar con los hijos, en la parte parental, ¿sí? Y entonces le gritamos, le pegamos o simplemente lo olvidamos, porque mi mente está obsesionada por mi pareja, por mi esposo, ¿sí? Y entonces nos olvidamos que tenemos hijos. Y entonces esos daños, al paso del tiempo, empiezan a generar, ¿sí? Odio, ¿sí? Rencor, rabia en el individuo, que obviamente al consumir alcohol o al consumir una sustancia encuentra un poco de paz, de calma y de tranquilidad. Dígame. ¿Qué tan común es que una actividad rutinaria se vaya intensificando para que se vuelva obsesión? ¿Y qué tan común es que surja de algo nuevo? Vamos, a lo mejor yo no tengo una obsesión por limpiar y llegaba a hacer de vez en cuando limpieza, sin embargo, algo de tono que ya me genera una obsesión. Pero no era algo nuevo, no algo viejo, sino fue nuevo. Ajá. Normalmente todas las personas que caemos en adicciones tenemos características similares, ¿sí? La personalidad va a tener dos elementos, que es el temperamento y el carácter. Lo hemos visto demasiadas veces, ¿no? Y el temperamento va a ser esa base biológica que nosotros tenemos en cuanto a neurotransmisores. Normalmente las personas que generan demasiada obsesión por las cosas son personas que tienen demasiada producción de neurotransmisores excitatorios que los convierten en personas ansiosas, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida vamos desarrollando estrategias que nos van ayudando a mantener esa ansiedad y que no nos causan perjuicio y que no alteran nuestras vidas.
Pero tal vez al paso de los años, en el ambiente en el que nos movemos, empieza a haber un cambio y ese cambio detona, ¿sí?, mayores situaciones y sin darme cuenta empiezo a caer en conductas obsesivas, ¿no? Entonces, ¿qué tan frecuente es? Normalmente en las personas que tenemos tendencias hacia la adicción es relativamente normal, ¿sí? Así como el adicto al alcohol y a las drogas tiene un pasado tormentoso, el codependiente también tiene un pasado tormentoso, ¿sí? Normalmente, si nosotros como codependientes nos definimos como adictos, tenemos que entender que entonces también venimos de una familia que generó, como le llama Pia Melody en este libro, un ambiente menos que propicio, ¿sí? Normalmente, ¿sí?, el niño, en uno de sus derechos es que debes de crecer en un ambiente que, pues, sano, ¿no?, donde se procure lo material, donde se procure lo emocional y donde se procure sus derechos, ¿sí? Entonces, crecer en un ambiente menos que propicio, ¿qué significa? Que no tiene las condiciones mínimas. Exactamente. Que no tiene las condiciones mínimas para que tú surjas como un ser humano sano, ¿sí? Y entonces podemos empezar a rastrear que el codependiente viene de una familia donde hubo muchas carencias, ¿sí? Porque, ¿cuáles son las características del codependiente? El codependiente se puede agrupar en 5 síntomas, ¿sale? El primero es una incapacidad para manejar niveles estables de autoestima, ¿sale? El segundo es una incapacidad para establecer límites, ¿sale? Son 5, pero el día de hoy nos vamos a quedar solamente con esos 2, ¿sale? Una incapacidad para mantener niveles normales de autoestima y una incapacidad para poner límites, ¿sale? ¿Qué es una persona con buena autoestima? ¿Qué te aceptas? Que sabes quién eres. Y saber quién eres significa cuánto vales, ¿sí? No en cuanto a cuestiones económicas, sino cuál es tu valía como persona porque sabes lo que puedes aportar, ¿sí? Pero también el conocerte significa cuáles son, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, ¿sale? Entonces, una persona que tiene una buena autoestima, si se equivoca, no pasa nada, porque sabe reconocer sus errores, ¿vale? Entonces, una persona que no tiene una buena autoestima va a compensar esa falta de autoestima a través de los 2 polos, sintiéndose una persona demasiado inferior al resto o por lo contrario yéndose al otro extremo, que genera una sensación de omnipotencia, de soberbia y de egocentrismo. Son los 2 extremos en los que empezamos a caer como una forma de protegernos a través de la falta de los niveles de autoestima estables, ¿no? Por ejemplo, una persona que no tiene una buena autoestima, si tú vas por ejemplo, ahora que es 15 de septiembre, si tú vas a ponerte uñas, por ejemplo, o vas a arreglarte el cabello, ¿no?, tú confías en que la que está ahí es profesional y entonces te va a arreglar bien el cabello. Y estás acá publicando, haciendo hashtag, ¿no?, que estás en el salón de belleza y te tomas la foto. Y de repente volteas y resulta que te cortó de más de lo que tú esperabas. Si tú tuvieras una buena autoestima, sabrías que tu imagen no importa a quién eres y lo tomarías como, bueno, te equivocó, volverá a crecer, no hay problema. Ya veo cómo me lo arreglo, me pongo un gorrito o me vuelvo el cabello. Pero una persona con baja autoestima, ese hecho, ¿qué le hará a su ser? Se sentirá mal, ¿no? Explotará en rabia, empezará a sentir, no, ¿qué van a decir los demás? ¿No? Se van a reír de mí porque es una persona que no tiene un nivel de autoestima estable, tiene una baja autoestima y ha aprendido a compensar esa falta de autoestima con un verse bien. Esa persona depende demasiado de lo que las demás personas opinen de ella. Si le quedó bien el vestido, si le quedó bien el peinado, si le queda bien el tinte, ¿sí? Entonces, esa es una acción. Una persona con buena autoestima diría, bueno, volverá a crecer, porque sabe que su imagen no depende de lo que las demás personas opinen, ¿sí? Entonces, el codependiente
en el primer síntoma no tiene niveles estables de autoestima y hay que hacer una diferencia entre la autoestima, que es la estima interior, y la estima exterior, ¿sale? Una cosa es sentirme yo valioso con buena autoestima y otra cosa es sentir que yo valgo por lo que las demás cosas exteriores, ¿sale? Entonces, la estima externa del codependiente siempre le va a basar en el dinero, en las posesiones, en la imagen y principalmente en los logros que van a tener quienes creen. Los hijos. ¿Sí? Normalmente en la sociedad mexicana la codependencia se presenta más en las mujeres. Volteen a su alrededor y ¿qué ven? Un montón de mujeres. Anita dice que yo me rodeo de puras mujeres codependientes. Y bien, así es, ¿no? O sea, mi hermana, mi mamá, ella, ¿no? La contadora es mujer, la psicóloga es mujer, ¿no? Entonces, la codependencia está más presente en las mujeres que en los hombres, porque social y culturalmente hablando, la sociedad mexicana tiene tintes de ¿qué? Tintes de machismo. A la mujer la preparan para sacrificarse por su hombre y por los hijos. Y el hombre es el que sale a cazar, ¿no? A cazar la comida, a cazar el pescado, a cazar la carne para llevar y proveer, ¿no? Y entonces se dice que el hombre llega cansado a casa, ¿no? Y que la mujer debe de procurar, ¿no? Cada que voy yo con el barbero empezamos a platicar, ¿no? Y él me empieza a decir que pues obviamente llega cansado y dice, es una gran ventaja tener una buena mujer, ¿no? Que tú llegas a casa y ya está todo hecho, ¿no? Está bien, viven felices, pero te están dando a entender el modo que tienen de visualizarse dentro de su propia sociedad. Roles clásicos, ¿no? Familia ortodoxa, donde mujer cuida hijos, ¿sí? Mujer no sacrifica sueños, ¿sí? Y entonces está el hombre que provee, ¿no? Y si la mujer tiene ganas de ir tal vez a, no sé, al Zócalo, al cine, no lo puede hacer ella sola, ¿sí? Necesita pedir ¿qué? Y aparte, más profundo, necesita pedir que la lleve. Porque si la mujer tomara la decisión de dejar a sus hijos, aunque sus hijos ya tienen 38 años, si la mujer agarra y dice, hoy quiero ir al cine, se acaba todo. Acaba la relación. Porque la mujer altera el status quo de la sociedad, ¿no? Así un hombre lo hace, no hay ningún problema. Hoy no voy a llegar hoy temprano porque me salió un paciente, tengo que ir a recogerlo. Entonces, eso está más presente en las mujeres. Entonces la codependencia se va a presentar más en la mamá, en la hermana y en la esposa, ¿sí? Es cuando se presenta más la codependencia. Los hombres sí sentimos codependencia, pero no somos tan apegados, somos un poco más fríos, un poco más sueltos, un poco, bueno, ya se cayó, ya la pendeja, ¿no? Pero las mujeres son, ay no, es que sus rodillitas, ¿no? Entonces las mujeres suelen hacer más eso. Entonces, normalmente la codependiente va a hacer notar su valía a través de las cosas exteriores. Y entonces, si yo como mujer codependiente tuve que sacrificar mis sueños personales, tuve que sacrificar mis trabajos, tuve que sacrificar mi escuela. Mi madre, cuando yo llegué a su vida, yo no fui planeado, ¿sí? Mi madre tenía 17 años y mi madre estaba estudiando el CCH, ahorita, 5º semestre, a un semestre de terminar el CCH. ¿Ella no creen que tenía sueños? Obviamente que quería pasar a la universidad y estudiar una licenciatura y desarrollarse profesionalmente y que todas las demás personas pues reconocieran su esfuerzo y al final llegar a la punta de las pirámides de las necesidades humanas y sentirme autorrealizado, ¿sí? Sin embargo, como ella también venía de familias destructivas, ¿sí? Normalmente cuando tú tienes un papá controlador, ¿sí? Cuando tú vives en un ambiente demasiado tóxico, lo único que quieres es que salir de ahí, escapar de ahí. Y entonces te consigues a un
a un hombre, ¿no? Y ese hombre empieza a decirte, ¿no? Empiezan a tener una relación. Y normalmente los codependientes, como no reciben muestras de afecto en la infancia, ¿sí?, van creciendo con una carencia afectiva. Y entonces mi madre, con una necesidad tan grande de que alguien le dijera que la amaba, que era importante, ¿sí?, se encuentra por allá mi padre. Y mi padre era un año mayor que ella. Mi padre venía de una familia distinta a mi madre. Mi madre tenía mayor opulencia económica, pero solamente eran 2 hermanos. ¿Vale? Entonces, los papás de mi madre, que eran mis abuelos, pues todo el tiempo trabajaban, pero compensaban esa carencia sentimental, ¿con qué creen? Dándole todo. Entonces, mi madre y mi tío todo tuvieron, ¿sí? Por otro lado, mi padre venía de una familia donde eran 2 hermanos, ¿sí? Mi abuelo, su papá, era borracho. Todo el tiempo estaba en las pulquerías y mi abuela era la que tenía que salir a la calle a ganarse el pan, ¿sí? Entonces mi padre vivía en un matriarcado. ¿Qué quiere decir un matriarcado? Donde la mamá es la que gobierna, porque el papá pues no está, ¿no? Entonces mi padre era muy apegado, ¿no? Entonces mi padre pues no terminó la escuela, él terminó la primaria y abandonó la secundaria, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pensar de dónde venimos nosotros, mi padre venía de una familia donde había mentores, había guía y dirección. Por supuesto que no, porque tuvieron que crecer como Dios les dio a entender, ¿sí? Y entonces mi padre se convierte en un adicto. El adicto es irresponsable, ¿sí? El adicto, ¿qué es lo que hace la familia del adicto cuando el adicto se equivoca en su vida y embaraza a una mujer? No tiene ni oficio ni beneficio, porque los padres son los que absorben todo el que... Sí, porque, bueno, pues ya vente para acá. Y normalmente, cuando te embarazas a temprana edad, no tienes un patrimonio a donde llevar a tu mujer ni a tus hijos. ¿A dónde llegas? Como un parásito, ¿no? ¿Ya vieron la película de Parásito? Sí. Así como un parásito, llegas a la casa del suegro, ¿no? O llegas a la casa del papá. Y entonces, ¿qué progreso puede haber ahí cuando los papás llenan la alacena, donde los papás pagan la luz, donde los papás pagan el internet, ¿sí? Y entonces el hijo se levanta a las 2, 3 de la tarde y le dicen, ya consigue tu trabajo, sí, ya mañana lo consigo, ¿no? Los primeros días, los primeros años de la relación, pues es gozoso, ¿no? ¿Quién no va a vivir de manera gozosa así, donde no tienes que esforzarte por absolutamente nada y los padres te procuran todo? Yo vengo de una familia así, donde mi padre de alguna manera, pues sí trabajaba, pero todo lo que ganaba se lo ganaba él, ¿no? Entonces se embaraza mi madre con la idea ilusa de que mi padre es el príncipe azul que la va a rescatar del infierno de su familia. Y entonces resulta que cuando le dicen, bueno, vamos a juntarnos, ¿sí? Pero le dice mi abuelo, ¿y a dónde la vas a llevar? Pues es que no tengo. Bueno, está bien, agarra un cuarto, un mes nada más en lo que juntas y ya te vas. Y ese mes se convirtió en toda una vida, ¿no? El punto es que entonces, pues mi madre tuvo que sacrificar la escuela, porque cuando se empezó a notar su embarazo, pues ya no pudo ir a la escuela, ¿sí? Y entonces, cuando una mujer empieza a sacrificar todas esas cosas, ¿sí? Empieza solamente a tener un motivo de vida. ¿Y cuál es ese motivo de vida? Su hijo, ¿no? Normalmente mi padre era el que tenía que ir a trabajar y mi madre se quedaba en la casa. Lo único que tenía que hacer era tener limpia la casa, ¿sí? Y cuidar ¿a quién? A los hijos. Pero obviamente, al paso del tiempo, eso empieza a desarrollar neurosis, ¿no? Entonces, si ya perdiste todo, lo que le va a dar sentido a tu vida solamente van a ser tus hijos. Y tus hijos empiezan a crecer. Y cuando empiezan a crecer, te empiezas a preocuparte por ellos porque ya van a entrar al kinder. Y cuando ya entran al kinder, te tienes que parar desde temprano a hacerles su desayuno, ¿no? A arreglarles su lunch, ¿no? A ponerles su mochila, a mantener desde una noche antes su uniforme limpio, planchado. Y entonces, poco a poco, empiezas a dejar de vivir tu vida porque sabes que tu hijo se tiene que levantar temprano, porque si no se levanta temprano ya no lo van a dejar entrar
al kinder. ¿Es tu vida o es la vida de tu hijo? Es la vida de tu hijo, no es tu vida. Si tú quisieras realmente vivir tu vida, no harías eso. Quizá te levantarías más que tarde, ¿no? Quizá irías a los aeróbics de antes, por ejemplo, ¿no? Quizá irías hoy al gimnasio, te meterías a muchas cosas, pero no lo puedes hacer porque tener un hijo es demasiado, ¿qué? Absorbente, ¿no? Y entonces empiezas tú a sacrificar eso. Y entonces al paso de los años, pues el hijo empieza a crecer, ¿no? Y entonces al paso del tiempo, el niño entra a la primaria, luego entra a la secundaria, ¿no? Y luego llega el tiempo en el que el hijo tiene que irse. Pero imagínate, si todo el tiempo tu hijo se convirtió en tu objeto de vida, en que solamente por él vivías, por él te sacrificabas, por él te levantabas temprano, si tu hijo se te va, si el hijo del codependiente se va, el codependiente ya no tiene sentido, porque ya no tiene a quién cuidar, ya no tiene a quién salvar, ya no tiene a quién rescatar, y entonces el codependiente se empieza a sentir solo y empieza a desarrollar una ansiedad, ¿sí? Y esa ansiedad la lleva a meterse todo el tiempo en la vida de su hijo, aunque su hijo ya no está dentro del sistema familiar. Haciendo que, pues llamándole a la nuera o a la novia, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo que se me vino ahorita a la mente era mi madre. Cuando mi hermano, el más pequeño, ¿no?, ya se había ido de la casa y tenía su familia, todo el tiempo mi madre veía sus fotos en el Facebook y agarraba el teléfono y le hablaba a la nuera. ¿Por qué traes a los hijos así? ¿Por qué traes a mis nietos así? ¿Por qué están tan flacos? ¿Por qué están sucios? ¿Por qué no los vestiste bien? ¿Sí? Es decir, ¿qué notamos ahí? Una conducta compulsiva, ¿sí? La mamá tiene que entender, más bien la abuela tiene que entender que no es mamá. Tiene que haber una separación de ¿qué? De roles, ¿no? Entonces, cuando yo estaba ahí con ellos, yo era el adicto, yo era el que todo el tiempo tenían que rescatar. Cuando yo ya empiezo a caminar distinto, ya mi madre ya no tiene a quien rescatar. Y entonces empieza a entrar en ansiedad. Y entonces ve una presa y decide que es mi hermano, ¿sí? Y entonces, cuando es mi hermano, entonces ella empieza a meterse. Porque esa es una de las características, es la segunda característica del codependiente, que es la incapacidad de poner límites, ¿sí? Cuando yo no sé poner límites, cuando yo no tengo límites en mi vida, tampoco voy a respetar los límites de los demás, ¿sí? Pero ahorita vamos a llegar hasta allá. Entonces, la primera característica del codependiente es la imposibilidad de mantener una autoestima estable, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué tipo de violencia o qué tipo de ambiente menos que propicio genera un codependiente desde la infancia? Nos podemos ir a dos extremos. Uno, que tiene que ver con una violencia directa en cuanto a gritos, en cuanto a amenazas o en cuanto a golpes. O podemos irnos hasta el otro lado, que es una violencia silenciosa que tiene que ver con la sobreprotección. También es una forma de violencia. Y entonces, cuando el codependiente viene de un entorno familiar donde no hubo muestras de afecto, o donde todo el tiempo vio que su mamá era violentada, donde todo el tiempo vio que su mamá era engañada, donde todo el tiempo vio que un ambiente violento era normal, vas creciendo con la idea y con la sensación de ¿qué? De que así es, ¿sí? De que así tiene que ser, de que así es normal. Y entonces una codependiente empieza a crecer con unos niveles de autoestima demasiado bajos. Y entonces, al paso del tiempo, para compensar esa carencia de autoestima, entonces empezamos a generar una estima externa, que como ya lo vimos, tiene que ver con los logros que tienen los hijos. Entonces, ¿por qué para nosotros, como padres codependientes, es tan duro y tan difícil aceptar la adicción de mi familiar? Porque mi ego se siente lastimado. Yo estoy segurísimo que ustedes como padres tenían una esperanza y tenían un futuro de que sus hijos fueran lo que ustedes no pudieron ser, porque ustedes sacrificaron esos sueños para que sus hijos lo lograran, ¿sí?
Imaginen poner todo tu empeño para que tu empresa salga adelante y que de repente un día todo se apague, pues va a generar rabia, frustración, depresión, y eso es lo que experimenta el codependiente. Cuando ustedes empezaron a ver que sus hijos no iban por el camino que ustedes tenían programado para ellos, empezaron a entrar en alarmas, en angustias, en ansiedades, y no supieron qué hacer, ¿sí? Trataron de resolver el problema de dos maneras. Primero, negándolo. Mi hijo no es así. No, mi hijo no es así. Cuando mi madre empezaba a encontrar mis bolsas de marihuana, mi padre más bien, mi hermana me la sacaba de la mochila y le decía, mira mamá lo que trae mi hermano. Mi papá le decía, guárdale eso, ¿no? Porque él pensaba que una forma de evadir el problema era negándolo. Mi hijo no es así. Y cuando empieza a engrandecerse el problema, empezamos a pensar, bueno, es propio de la edad. Cuando va a crecer lo va a dejar. Y entonces empezamos a generar esas conductas que empiezan a alimentar todo el tiempo la adicción del paciente. Cuando el paciente empieza a llegar drogado o alcoholizado, la mamá sabe que si el papá lo ve, el papá es violento y entonces le va a dar una chinga, o lo va a lastimar, o le va a quitar las cosas, y entonces la mamá se empieza a convertir en una salapadora. O diría mi abuela, una del cagüey. ¿Sí? Ay, ya métete, córrele, que no te vea tu padre. ¿Sí? O si estamos hablando de un ambiente familiar donde está la abuela, donde está la mamá, porque normalmente así vive el codependiente. ¿Sí? El codependiente, como viene de una familia destructiva, jamás pudo levantar el vuelo. Y entonces el codependiente, ¿dónde vive? Y en la casa de los papás, donde dice, donde manda capitán, no gobierna ¿qué? Marinero. Y entonces ahí tenemos un problema, porque hay muchos límites y muchos intercambios de roles. Porque la mamá da una orden y llega la abuela y la sabotea. Y entonces la abuela se convierte en alcahueta del hijo que empieza a tener problemas de ¿qué? De adicción. ¿Sí? Entonces, la mamá puede ser alcahueta porque protege al hijo del padre, pero también la abuela puede ser alcahueta del adicto porque protege al adicto de la madre. ¿Sí? Y entonces la característica del codependiente es que si todo el tiempo viene una familia destructiva, va a empezar a replicar los patrones de conducta. Y entonces empezamos a darnos cuenta que la primera vez que tratamos de formar una pareja, una familia, ¿qué pasó? Fracasamos. Tratamos de juntar otra pareja y a la segunda volvemos a ¿qué? Entonces la característica es que el codependiente siempre se convierte en un ser solitario, solamente en papá soltero o mamá soltera. Y entonces vivimos bajo el yugo del sistema familiar que todo el tiempo protege y que no nos deja crecer. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos bien con el primer síntoma Sí. Entonces, normalmente cuando eso sucede, la primera forma de encarar el problema es negándolo, ¿no? Entonces la abuela, con el gran amor que le tiene al hijo o al nieto, piensa que ayudándolo el hijo va a ir dejando o va a ir pasando poco a poco el problema. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que al tiempo aquello que hacemos para mantener alejado a nuestro familiar de las drogas se convierte en el problema. Porque estarle solapando sus cosas ayuda. ¿Estarlo evadiendo sus cosas ayuda? Pues no, hasta que el problema se empieza a convertir en algo más grande que ya no lo podemos ocultar y entonces empezamos a hacer cosas para tratar de ayudar a mi familia. Por ejemplo, cuando empezamos a sentir que perdemos el control de las cosas, nosotros mismos nos volvemos violentos, iracundos y explosivos. Y ante el primer momento, cuando nos empezamos a dar cuenta que mi familiar se salía de las manos, ¿qué fue lo que tratamos de hacer? Le gritamos, ¿no? Lo golpeamos, lo encerramos, ¿no? O por el otro extremo lo corremos. Lárgate de aquí, aquí no vas a hacer tus cosas, ¿sí? Y entonces el hijo anda afuera, o dentro de o dentro de la casa, pues lo encerramos, lo golpeamos, lo gritamos, y entonces empieza a generar un conflicto todavía mayor que no hace más que alimentar todavía el problema, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que eso no funciona, tratamos de hablar con él y lo escuchamos, ¿sí? Y le decimos qué quiere. Pero cuando el adicto ve esa debilidad, como ya viene enojado con nosotros, ¿sí? Cuando ya viene resentido con nosotros, esa debilidad la utiliza ¿para qué?
para chantajear, para manipular. Y es entonces cuando la codependiente empieza a sentirse culpable, porque empieza a sentir que toda la destrucción que tiene hoy el hijo es culpa de quién? Es culpa mía, por las malas decisiones que tomé, por los gritos que le di, por los golpes que le hice, ¿sí? Y entonces esa culpa del codependiente es la que me lleva todo el tiempo a tener niveles de autoestima demasiado bajos. Si mi hijo tiene pequeños flashazos de sobriedad, empiezo a sentirme bien porque digo, ay, ya va a cambiar, ya está yendo a trabajar, ya se está arreglando, ¿sí? Ya regresó con su mujer, ¿no? Y entonces, si mi hijo empiezo a verlo bien, yo empiezo a ¿qué? También a estar bien. Y de repente mi hijo tiene una caída y yo nuevamente, ¿sí? Y entonces esa adicción que yo tengo a todo el tiempo ayudarlo, cuidarlo, salvarlo, rescatarlo, es algo que nunca lo va a beneficiar. ¿Por qué la adicción del paciente se mantiene por tantos años? Por todas las acciones que el codependiente hace para ayudarlo, para salvarlo, para rescatarlo, para resolverle sus problemas. Lo volvemos falto de carácter, inseguro, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué mi hijo no se levanta? Pues porque con una mano lo estoy levantando y con la otra lo estoy jalando, ¿sí? Entonces, esa es la primera fase del codependiente, ¿no? La segunda, que tiene que ver con los límites. Los límites los vamos a poder entender con límites externos y con límites internos, ¿sale? ¿Qué es un límite? ¿Qué es lo que hace un límite? Un punto de llegada. Ajá, un punto de llegada y un punto de separación. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, ahora con lo de la pandemia se dice que los límites tienes que estar 1,5 metros alejado de las personas, ¿no? Pero los límites externos e internos que nosotros tenemos nos van a ir protegiendo de las demás personas. Los límites nosotros los vamos a ir poniendo hasta dónde dejamos entrar a la persona y hasta dónde no. Los límites externos tienen que ver tanto con el qué, con el toque, ¿no? Nosotros tenemos un límite donde a nosotros dejamos entrar a ciertas personas. A un extraño lo vas a dejar que se acerque tanto a ti, ¿no? Mantienes una distancia. Pero una persona que tú consideras de valor, de estima, rompes ese límite y lo dejas entrar. Y hay un contacto físico, ¿no? Entonces los límites externos son los que nos van a proteger de la violencia y por supuesto de ataques sexuales, ¿no? Por ejemplo, tienes un novio o una novia y ese novio se empieza a acercar, de repente te empieza a meter mano, por aquí, por acá, por allá, y entonces tú decides, ¿no? Tú dices, le das el codazo y dices, no, todavía no, hazte para allá, ¿no? Entonces, si esa persona respeta ese límite, no te va a volver a tocar jamás, a menos que tú des la pauta, ¿sí? Pero si esa persona que tú le estás diciendo que se haga para allá no tiene límites, todo el tiempo va a estar metiendo mano, insistiendo. Y si tú le dices que no, como no tiene límites, ¿sí? Tampoco verá los tuyos y entonces empezamos a entrar en violencias de tipo sexual, ¿no? Donde hay agresiones. Y entonces tú hablas con una persona que no tiene límites y le dicen, pues sí quería, ¿no? Es lo que suele decir. Pero en realidad, ¿qué es? Que una persona no sabe respetar los límites de las demás personas porque esa persona no tiene límites propios, ¿no? Límites externos. Y entonces, si esa persona no tiene límites externos, es porque en el entorno familiar donde debieron de procurarle esos límites, tampoco estaba, tampoco había. Venimos de familias donde todo el tiempo papá y mamá se estaban agarrando a golpes, donde todo el tiempo papá y mamá se estaban peleando, y donde quizá nosotros veíamos cómo mamá era violada y violentada sexualmente por el papá cuando el papá llegaba borracho, ¿sí? A mí me tocaba ver muchas veces cuando mi papá llegaba borracho, mi mamá le decía que se hiciera para allá, y él todo el tiempo, por la necesidad sexual que tenía, pues tomaba el acto sexual hacia mi madre. Y mi madre, por evitar tener problemas, porque nosotros no nos diéramos cuenta, permitía esas cosas. Y entonces cuando tú ves eso, empiezas a pensar que eso es exactamente normal, ¿sí? Creces sin límites externos y obviamente piensas que todas las demás personas viven exactamente igual, lo mismo, ¿no? Entonces ese es un límite externo, ¿no?
Entonces, la pregunta aquí es, ¿tengo límites? Sí. Los límites externos pueden ser de 3 tipos, ¿no? Primero, una persona que tiene límites normales, ¿no? Luego, una persona que tiene límites agujerados. ¿En qué consiste tener límites agujerados? Yo puedo pensar que tengo bien delimitados mis límites, pero cuando me enojo, ¿sí? Esos límites tienen agujeros y entonces permito yo que las demás personas entren. Por ejemplo, imaginemos una persona que todo el tiempo cuando no está enojada sí sabe poner límites y respetar los límites de los demás, ¿no? Pero imaginemos un día que tuve demasiado trabajo, vengo demasiado estresado y entonces veo ahí que los hijos están jugando y que están haciendo demasiado ruido. Ese coraje me va a llevar a romper esos límites momentáneamente y entonces voy a explotar y voy a delimitar los límites de quién, de los demás. Entonces, no tengo buenos límites porque cuando me enojo, rompo esos límites y abuso con los límites de los demás. Eso en cuanto a los límites externos, ¿no? Supongamos, ustedes pueden decir que tienen buenos límites, pero ¿pueden contener las ganas de meterse en la vida de los demás? Probablemente no. Probablemente si yo soy cabeza de familia, si soy abuela o abuelo, por ejemplo, y entonces veo que mi nuera está ahí teniendo errores con mis nietos y yo ya los pasé, ¿creen que voy a poder contener las ganas de meterme y de decirle así, no, haz esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pueden hacerlo? No. Esa es la codependencia. La sensación de ansiedad y de angustia por querer meterme a ayudar, a resolver el problema, a decirles cómo es, a dar un consejo. Y entonces nos convertimos en personas que todo el tiempo estamos mandando, controlando, haciendo, y que no dejamos que las demás personas hagan las cosas como tienen que ser. ¿Sí? Esa es una persona que no respeta los límites de quién, de los demás. Hagan la prueba. Si no son mujeres codependientes, ustedes no sentirán ansiedad y no tendrán la compulsión de querer resolver el problema de los demás. Pero si son mujeres codependientes, empezarán a experimentar ansiedad y angustia cuando no tienen a quién controlar. Y normalmente al que siempre controlan está aquí, ¿sí? Al que siempre manipulan está aquí. Y como no tienen a quién hacerlo, como no tienen a quién salvar ni rescatar, todo el tiempo andan, como dicen por ahí, con la vaina con la pistola desenvainada, como pistolas de pedernal, buscando con quién generar problemas y conflictos, ¿sí? Esa es la codependencia, ¿no? Ahora, el codependiente todo el tiempo necesita salvar y rescatar, ¿sí? Cuando el paciente llega a este lugar y ya no las necesita, el codependiente empezará a sentir una ansiedad, una compulsión por querer calmar su obsesión. Y entonces, si ustedes no se autovigilan, todo el tiempo generarán acciones para meterle el pie aquí al paciente, ¿sí? ¿Cuál es el mayor miedo que ustedes tienen de que el paciente se alcoholice? ¿Cuál es el mayor miedo que ustedes tienen cuando su familiar salga de aquí? Que vuelva a caer, ¿no? Y para esa obsesión van a desplegar algunas conductas compulsivas, como todo el tiempo estarlo siguiendo, persiguiendo, poniéndole horarios, oyéndolo. Y esas conductas compulsivas son una forma inconsciente que ustedes tienen de ¿qué? De meterle el pie al paciente, para que el paciente empiece a caer, porque el paciente no ha aceptado que tiene un problema, ¿sale? Entonces, esos son los límites externos. Ahora, los límites internos, ¿a qué van a hacer referencia? Los límites internos normalmente nos protegen de las ideas, de las ideas y de los pensamientos y de las emociones de las demás personas, ¿sale? Un ejemplo, en el gimnasio, por ejemplo. En el gimnasio, como toda la vida, será mucha envidia. No puedes ver que el otro ya empieza a desarrollar más masa muscular porque ya también tú quieres más masa muscular, ¿no? Y entonces estaba en el gimnasio y va un tipo con su novia, ¿no? Y obviamente conoces la debilidad humana. Sabes que ese tipo con su novia va a empezar a experimentar ¿qué? Celos, ¿no? Celos porque automáticamente viene la sensación de ¿qué? De cuidar, de protección, ¿no?
Y entonces por ahí yo estaba cerca de su novio. Nunca en la vida ese tipo me había hablado, jamás en la vida me había hablado, ¿no? Y se acerca, yo estoy haciendo mis ejercicios de piernas y me dice, oye, como que ganaste pancita, ¿no? Yo le dije, sí, pues ya ves lo de la pandemia, ¿no? Y me dice, sí, te ves un poco más llenito, ¿no? Conoces la debilidad humana, sabes que su idea de él era penetrar a tu mente y hacerte sentir chiquito, porque era una forma de proteger lo que él consideraba. Y yo podía ver que en su mente él se veía chiquito, porque empezaba a haber celos, porque él sentía que yo me veía, o que me veía tal vez más imponente que él, y era una forma de destruir mi mente para proteger lo que él consideraba. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no estamos preparados para tener los límites internos, y si nosotros tenemos una baja autoestima, vamos a dejar que cualquier persona entre a jugar con nuestra mente con una intención malsana. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido así? A través de no tener límites internos, vamos con los demás y, oye, como que te descuidaste un poco, ¿no? Oye, como que te ves muy vieja, ¿no? Oye, como que eso no te queda, ¿no? ¿Sí? Y la lista se puede extender. Porque si nosotros no tenemos límites internos sanos y estables que nos protejan a nosotros mismos de nuestras propias toxicidades, todo el tiempo vamos a llegar con las demás personas a generar demasiadas toxicidades. Yo tuve una relación alguna vez con una mujer demasiado enferma, demasiado codependiente, y entonces esa mujer me decía todo el tiempo, ay, ya no hagas tanto ejercicio. A mí siempre me ha gustado hacer ejercicio porque es una necesidad que yo tengo de sacar mis emociones y mis ansiedades como adicto. Y entonces esa mujer, pues todo el tiempo insegura, ¿no? Pues no le gustaba que otras personas miraran lo que consideraba ella suyo, ¿no? No lo digo porque yo estaría muy guapo, lo digo pues porque es un ejemplo de poner pues cómo se desarrolla la codependencia, ¿no? Entonces ella en alguna ocasión me dijo, ya no hagas tanto ejercicio, así estás bien, y me agarra y me empieza a apretar y me dice, a mí me gustas a mí mejor pachoncito, ¿no? Se me quedó esa idea en la mente, ¿no? Yo dije, no, pues a mí me gusta el ejercicio, yo lo voy a seguir haciendo. Y en alguna ocasión dije, sí, ya para qué hago tanto ejercicio, le voy a dar gusto. Y empecé a dejar de hacer ejercicio. Y entonces rompí mis dietas y comía con ella, ¿no? Comíamos así pizzas, pozole, lo que había. Obviamente, al paso de los días empecé a perder la masa muscular, empezó todo a hacerse flácido, empecé a ganar pancita. Y entonces un día fuimos al cine y estábamos sentados esperando a que comenzara la película y llega una pareja. Y el novio se veía que hacía ejercicio porque tenía un cuerpo atlético, ¿no? Y entonces pasan y se acerca esa chica y me dice, te ves bien chiquito al lado de ella, ¿viste? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace una mujer así? No tiene límites internos y lo que hace es jugar con los límites del codependiente, jugar con su mente, ¿sí? A mí siempre me gustaba la barba. En aquellos años yo traía mi barba hasta acá, ¿no? Porque pues, siempre me han gustado las barbas. Y entonces me decía, ya es tiempo de que cambies, haz algo por mí, arréglate, ¿no? Porque ella era muy vanidosa. Yo le dije, no, ¿cómo crees? Yo siempre he sido así te voy a gustar, si sí, si no, está bien, ¿no? A los días dije, bueno, le voy a dar un regalo. Y me meto a la barbería y le digo, vuélame toda la barba. ¡Pum! Me la vuela. Yo voy con ella con la idea de que se alegrara porque yo había hecho un gesto demasiado lindo para mostrarle mi afecto. ¿Y qué creen que hizo cuando me vio? Me dijo, ¿dónde está el novio del que yo me enamoré? Y entonces empezó a jugar con mi mente así, porque eso es lo que hace un narcisista muy histriónico, que empieza a manipular a las demás personas a través de la codependencia. No tienes límites internos ni límites externos, por lo tanto todo el tiempo estás entrando a la vida de las demás personas porque no hay un respeto a su forma de pensar ni a su forma de actuar.
Y entonces, cuando yo la conocí a esa mujer, yo estaba de alguna manera estable emocionalmente, como me puedo encontrar ahora, sano de la estima, ¿no? Pero cuando la empecé a conocer a ella entraba todo el tiempo en mis límites internos, que empezó a desarrollar el primer síntoma del codependiente. ¿Cuál era el primer síntoma? Una baja autoestima, ¿sí? Con todas las cosas que ella hacía, yo me sentía seguro de mí mismo, ¿sí? Pero cuando la empecé a conocer a ella, me empezó a bajar la autoestima, ¿sí? A un grado en el cual yo empecé a depender completamente de ella. Si ella me decía que yo me veía bien, yo me sentía bien. Si ella me decía que yo no me veía bien, que yo le preguntaba cómo me debo de vestir para verte bien, ¿sí? Todo el tiempo yo pensaba que haciendo todas las cosas que ella quería, ella me iba a respetar y a cuidar. Pero cuál era mi sorpresa, que todo el tiempo me daba cuenta que ella buscaba a alguien más, que regresaba con su ex, que volteaba a ver a los demás, y todas esas cosas empiezan a destruir tu autoestima. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿qué tienes de malo tú? ¿Por qué no le gustas? Si tú haces todo. Entonces tu autoestima se vuelve chiquita, porque eso es lo que hacen las personas así. Destruyen tu autoestima para que tú te vuelvas una persona codependiente. Ella me decía, en aquellos ayeres cuando yo la conocí, yo era psicólogo y también me dedicaba a las adicciones. Y entonces, pues obviamente, ¿qué es lo que hacen ustedes como familia de internos aquí? Pues todo el tiempo me hablan o me mandan mensajes para preguntarme por qué su hijo se ve triste en la foto que les acabo de mandar. ¿No? Entonces, estaba con ella viendo la tele o cenando y me decía, quítame. No, pues la mamá del paciente. Pues ya dile que no te hable a estas horas. Ya no son horas de que te hable. O seguro que sí, era la paciente, era la mamá de un paciente. ¿A poco tienes ondas con ella? A ver, enséñame, déjame ver. Y yo, para no tener problemas, sí, toma, ahí está. ¿Sí? Y veía la foto y decía, pues sí está atractivo. Dile que ya no te amo. Es más, ¿sí? Vamos a hacer un pacto, me decía. Es más, vamos a hacer un pacto. Después de las 10 de la noche, prométeme que ya no vas a contestar tus mensajes de WhatsApp, porque yo me pongo mal, me decía. Yo le decía, ok, yo ya no voy a contestar, pero yo también quiero que tú hagas lo mismo. Sí, está bien. Y supuestamente yo como codependiente, para evitar que ella se enojara, porque si ella se enojaba, yo como dependiente sufría, ¿sí? Entonces yo decía, no voy a hacer nada para que ella no se enoje, para que esté tranquila. A las 10 de la noche me hablaban mis amigos, me hablaban mis pacientes, me hablaba mi mamá, mis hermanos, y yo dejaba que entraran los mensajes. Y no los abría hasta el otro día. Al otro día en la mañana me levantaba a las 6 de la mañana bien contento para darle los buenos días a mi novia. ¿Cuál era mi sorpresa? Que su última conexión de WhatsApp había sido a las 3:05 de la mañana. ¿Y qué es lo que hace el codependiente? Su mente empieza a ¿qué? Pero no le puedes decir nada, porque si le dices algo se hace la ofendida y te dice, ¿y si quieres? Si no, terminamos. Y al momento yo le decía, pues hazle como quiera, me daba unos pasos y después regresaba, no, perdóname, no, te juro que no. Y terminaba pidiendo yo perdón por algo que a mí me había hecho. ¿Sí? Y entonces le dábamos cada vez más poder, y más poder, y más poder, y más poder a las codependientes, porque somos codependientes, ¿no? Y entonces la situación no paraba ahí. Entonces ella me prometía que ya iba a cambiar y siempre descubría que no era así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la segunda característica de los codependientes? No tener límites. ¿Sí? Nosotros podemos pensar que sí los tenemos, pero eso es una ilusión producida por nuestro ego para intentar convencernos que no estamos enfermos, que nosotros somos sanos. Pero normalmente sí tenemos límites, pero esos límites tienen agujeros, porque cuando nosotros generamos una emoción de enojo o de bienestar, los permitimos. A nadie les digo, yo por ejemplo aquí con los pacientes, ¿sí? Soy parejo con todos, pero de repente llega uno y pone su... No, bueno, está bien, ¿no? Si esa cosa que yo hago aquí, no serán unas cosas que ustedes también hacen allá afuera. Por muy rígidos que ustedes quieran ser, por muchos límites claros y extensos que puedan tener, cuando llega alguien que mueve sus emociones, siempre lo dejan pasar. Y una vez que está adentro, ¿sí? Esa persona empieza a hacer un caos.
dentro de nosotros mismos. Porque esa persona es codependiente y entonces me vuelve codependiente a mí. ¿Sí? Normalmente, hoy tenemos que entender, yo les digo a los pacientes, no puedes tener una relación ahorita. Y si tú tienes una relación, tienes que terminarla, porque esa relación es la que te proyecta al consumo de sustancias. Ese es tu detonante. Cuando yo conocí a esta mujer, yo llevaba 6 años sobrio, 6. No había consumido ninguna gota de alcohol, ninguna. Todo el tiempo iba a mis juntas de AA, era productivo, hacía ejercicio, me la pasaba estudiando porque tenía metas en mi vida. Cuando conozco a esta mujer, me empieza a decir que me ama, me empieza a decir que yo soy todo para ella, y entonces mi obsesión, que era las cosas, empiezan a cambiar y ella se convierte en mi obsesión. Porque recordemos que la característica del codependiente, si viene de una familia tóxica, va a crecer con carencias afectivas. Y entonces te encuentras a alguien que te da la caricia del perro, ¿no? Que te empieza a decir que te ama, tú confundes eso con amor. Y entonces me empecé a obsesionar con ella. Dejé de ir a mis juntas, ¿sí? Por la siguiente situación. Obviamente a las juntas de AA también van mujeres, ¿estarán de acuerdo? Porque las mujeres también están en drogas, ¿no? Y entonces, a través de sus celos de esa mujer, cada que yo iba a las juntas de AA, me decía, mándame foto. Y yo, para evitar problemas, le mandaba una foto de que ya había llegado a la junta de AA. Y entonces ella, como veía a otras personas, mujeres, empezaba a sentir una amenaza, muchos celos. Y entonces, ¿qué creen que empezaba a decir? Pero de una manera manipulante, ¿no? ¿Por qué quieres estar tanto tiempo allá? De seguro ya tienes a alguien allá, ¿verdad? ¿Sí? Por eso te interesan más tus cosas, por eso te interesan más tus juntas. Se hacía la enojada. Y el codependiente, cuando empieza a sentir que pierde a su objeto de obsesión, empieza a entrar en la ansiedad. Cuando ella no me contestaba los teléfonos, cuando no me contestaba los mensajes, entraba en una ansiedad como no tienen una idea. Esas veces que me quería arrancar la cabeza y quería salir corriendo a buscarla porque no me contestaba los mensajes. Y entonces, para evitar todas esas cosas, siempre accedía a lo que ella quería, porque yo necesitaba que ella estuviera tranquila, en paz y contenta. Si ella estaba tranquila y contenta, yo como de codependiente me sentía en paz. Entonces dejé de ir a mis juntas de AA. ¿Sí? Y entonces en alguna ocasión, al ir dejando mis juntas de AA, ¿sí? Pues empecé a perder el control de mí. Y cuando ella en alguna ocasión tuvimos una pelea y me dijo, es que eres un hombre que no vale la pena, siempre es lo mismo contigo. Yo no pude aguantar ese hecho. ¿Y qué creen que hice? Me fui a beber. ¿Sí? Hoy he entendido al paso del tiempo que nosotros los adictos tenemos precipitadores del consumo. Esa es una de las cosas que les enseñamos a sus familiares aquí. A reducir la obsesión, a reducir la ansiedad y a detectar los precipitadores de consumo. ¿Qué es un precipitador de consumo? Aquello que me va a llevar a la recaída en la sustancia, porque también genera recaídas emocionales, ¿no? Y entonces, si tú tienes una relación, si tú estás en una rehabilitación como la que están sus familiares, y entonces estás metido en una relación codependiente donde esa mujer te manipula, te chantajea y rompe tus límites, todo el tiempo vas a estar jugando con tus ¿qué? Con tus emociones, y por supuesto que vas a recaer en el alcohol y en la droga. Entonces, nos damos cuenta que al llegar a un centro como este, el problema no es el alcohol ni la droga. ¿Cuál es el verdadero problema? La codependencia tan enferma que se genera con las demás personas, ¿sí? Entonces, esa es la esencia del codependiente. Dos polos, la relación que tengo conmigo y la relación que tengo con los demás. Si yo no arreglo la relación que tengo conmigo, cada vez que yo tenga una relación con los demás, esa relación siempre se va a torcer, a fracturar, ¿no? Yo les decía a sus familiares apenas en una junta, echa un vistazo a tu vida y enumera tus aciertos, ¿sí? Te darás cuenta que vas a encontrar puros fracasos. Porque la relación que tenemos con todas las demás personas está torcida. ¿Cómo está la relación con tus papás? Principalmente con tu papá. ¿Sí? ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Te llevas bien? ¿Te llevas mal?
Lo odias, no lo quieres ver. ¿Cómo te llevas con tu mamá? La odias, estás resentido con ella. La culpas de todos tus problemas. ¿Cómo está la relación con tus hermanos? Torcida y rota, porque están hartos de que todo el tiempo, ¿sí?, lastimes a sus padres. Porque tus hermanos están hartos de sentirse eclipsados por ti, porque tus padres nunca le ponen atención a tus hermanos, porque todo el tiempo te la ponen a ti. ¿Sí? ¿Cómo está la relación con tus parejas? O más bien, ¿cuántas parejas has fracasado en tu vida? ¿Sí? Nos damos cuenta que tenemos una pareja, 2 parejas, 3 parejas, y con todas se fracasan. ¿Sí? ¿Cómo está la relación con los trabajos? ¿Qué pasa con sus trabajos con ellos? ¿Los mantienen o todo el tiempo los corren? ¿Cómo está la relación académica? ¿Cuántas escuelas ustedes no les han pagado? ¿No? Bueno, que te quedaste en una de gobierno. No me gusta la de gobierno. Bueno, está bien, te pago una privada. Ya no me gusta esta carrera. Está bien, te pago otra. Tampoco me gusta esta, te pongo un negocio. Ya no quiero este negocio, bueno, te pongo otro. Ya tampoco quiero esto. Y entonces todo el tiempo, fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y la codependencia de ustedes los lleva todo el tiempo a ponerle lo que quieran. ¿Sí? ¿Creen que eso los va a ayudar? Jamás, porque no están valorando absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que reparar ellos? Pues la relación que tienen con ellos mismos. Así como ustedes no tienen que arreglar la relación con ellos. Si no arreglan la relación que tienen con ustedes mismos a través de poner los límites, todo el tiempo ustedes van a dejar que esa culpa tan grande que traen los lleve a permitirles todo a ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poner límites? Primero, aceptar, ¿sí?, que mis creencias a veces son demasiado enfermizas. Por ejemplo, y esto es algo real que estamos viviendo en mi familia. Nosotros venimos de una familia muy enferma y obviamente yo, mi hermano y mi hermana, pues crecimos enfermos, ¿no? Entonces, yo de alguna manera, alcoholismo y drogadicción, que ahí la llevo, ¿sí? Ahí la llevo. No quiero decir que ya estoy bien, pero ahí la llevo. Y luego está mi hermano, ¿no? Mi hermano tiene una relación demasiado tóxica y destructiva con su pareja. ¿Sí? Mi hermano es el único de nuestra familia que tiene 3 bendiciones. El más pequeño y tiene 3 bendiciones, 3 hijos, ¿vale? Ya no se llevan bien él ni su pareja desde hace muchos años. Todo el tiempo están peleando, discutiendo, todo el tiempo mi hermano a través de eso lo agarra de pretexto para alcoholizarse, para no llegar a casa, infinidad de situaciones, ¿no? El punto es que nos damos cuenta de que ya no se llevan bien, pero abuela codependiente, mamá codependiente, ¿sí? ¿Por qué creen que una mujer codependiente va a permitir o va a desear que todo el tiempo estén juntos por los hijos? ¿Sí? ¿Qué creen que dice mi mamá cuando ya están a punto de separarse? Es que ¿qué va a pasar con los hijos? Es que ¿qué va a pasar con los nietos? ¿Necesitan ellos estar en un ambiente con su familia? ¿Será cierto? ¿No? ¿Acaso no viven cosas más destructivas y dolorosas viéndose pelear todo el tiempo? ¿Qué sería lo más sano? Separarse. Pero cuando tú te separas de una relación tan codependiente, primero vas a experimentar frustración. La frustración te va a dar coraje. No quiero saber nada de ella, que se vaya al diablo. Después del coraje llega la autovictimización y empiezas a sentir que la extrañas, ¿sí? Y esa autovictimización te genera ansiedad y angustia porque quieres olerlo o olerla, porque quieres escucharlo o escucharla. Y entonces esa obsesión te lleva nuevamente ¿a qué? A buscar, como con pretextos como nada más vine a traerte el libro que me prestaste, ¿no? O como dice mi cuñada, es que necesito que me firme unas cosas, necesito ver a tu hermano para que me firme unas cosas. Dame los papeles y yo se los doy para que te las firme. No, es que necesito verlo directamente. ¿Qué está pasando ahí en el desarrollo de la enfermedad? Ya ella tiene una compulsión por querer verlo y sabe que mi hermano es débil. Cuando la ve, ¿sí?, nuevamente terminamos en un beso, en un abrazo y en una reconciliación sexual. Y a partir de ahí todo está bien nuevamente, 2 meses, 3 meses, pero al 4.º mes empezamos nuevamente con los problemas y mi hermano, porque lo ha hecho al igual que yo lo hice, cada que tienes un problema
baja tu autoestima, un problema con tu mujer codependiente o con tu pareja codependiente, baja tu autoestima, y al no tener autoestima compensamos de manera compulsiva esa obsesión consumiendo alcohol o consumiendo droga. Entonces, en el caso de sus familiares, ¿cuál sería lo más conveniente que por un tiempo prudente qué? ¿Por qué creen que nosotros los separamos a ustedes de su familia 2 meses? Porque si nosotros los dejáramos ver, pasaría lo que me dicen los pacientes nuevos. Me dicen, ¿sí puedo hablar con usted? Ya llevan 2 días que acaban de llegar. Me dice, ya entendí de verdad. Ya me di cuenta que soy una persona enferma, ¿sí? Déjeme salir y yo le juro que vengo a mis juntas, ¿sí? Denme la oportunidad. Yo ya entendí de verdad, ¿sí? Si nosotros se los dejáramos ver a la semana y si se los dejo ver ahorita, ¿sí? Los manipularía y los chantajearía como todas las veces los chantajeó allá afuera. Cuando ustedes ya estaban hartos y decididos, ahora sí te voy a internar, él siempre decía, dame una oportunidad, vas a ver que voy a cambiar. Bueno, ya está bien, órale pues, ¿sí? Y al otro día regresaba otra vez drogado, regresaba otra vez alcoholizado, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la codependencia? En una relación tan tóxica que yo tengo con la otra persona a través de no saber ponerme límites, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera puedo empezar a ponerme límites? Límites, ¿cuáles serán los límites más importantes? ¿Los externos o los internos? Los internos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la relación que tengo conmigo mismo. Todo el tiempo cuando nosotros vamos saliendo de una crisis, normalmente todos los pensamientos que tengo a través de mi conciencia son destructivos, porque ¿qué es lo que me estoy diciendo todo el tiempo? ¿Tú no puedes salir adelante? Que soy incapaz, que soy tonto, ¿no? Que no puedo, porque eso genera. Ustedes vienen de una tormenta, ¿sí? El Hagakure, que es el manual del samurái, el código del samurái, ¿sí? Tiene un pasaje muy bonito que dice el código de la tormenta. Dice, normalmente cuando estamos en tiempo de tormenta, si empieza a llover tenemos 2 opciones. Una, salir corriendo para irnos a tapar a otro lado. Y la otra es taparnos inmediatamente debajo de una cornisa para evitar mojarnos. ¿Cuál es la paradoja? Que cualquier decisión que tomemos, forzosamente nos vamos a ¿qué? A mojar. ¿Sí? Si nosotros asimilamos metafóricamente hablando las tormentas en nuestra vida, ¿a qué hace referencia una tormenta? Momentos de crisis. Momentos en los que empezamos a sentir que perdemos el control. ¿Sí? Normalmente sentimos y nos engañamos que tenemos el control de todas las cosas y todo marcha bien, pero de repente empieza a haber tormentas y todo se nos empieza a ir de las manos y entonces empezamos a hacernos chiquitos porque no queremos lidiar con el problema y debemos de entender que la única forma de evitarlo, la única forma de evitarlo pues es entendiendo que forzosamente nos vamos a mojar, ¿sí? Ustedes durante mucho tiempo quisieron evitar estos problemas para evitar que la situación se saliera de las manos, ¿sí? Y eso pasa todo el tiempo con los seres humanos. Normalmente a través del instinto de muerte y el instinto de vida que plasmaba Freud, normalmente queremos curarnos o salir adelante con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Siempre buscamos curas milagrosas, siempre buscamos sensaciones milagrosas. Y estoy seguro que en las cuestiones de las adicciones ustedes también lo han buscado, ¿no? Mi abuelo, cuando mi tío estaba en el apogeo de su adicción, se encontró por allá una persona, un brujo, un chamán, como le quieran llamar, que le dijo que con 7 sesiones de limpieza su hijo iba a quedar curado. Mi abuelo, con toda la desesperación que tenía, pagó una millonada, ¿sí? Porque ese hijo fuera durante 7 días a unas limpiezas y que al final de las 7 le iba a sacar del corazón el mal que tuviera, ¿sí? ¿Qué creen que pasó después de las 7 y de que supuestamente le sacó del corazón unas velas envueltas con clavos dentro de una jerga? Y mi abuelo bien emocionado decía, es que yo vi el mal. Y cuando salió de ahí yo vi sus ojos completamente cambiados. Llegaba mi abuelo con una esperanza fascinante a la casa y con una fe enorme. Al tercer día mi tía estaba ahogándose en alcoholismo.
¿Por qué pasa eso? Porque todo el tiempo buscamos curas milagrosas, curas máximas, donde nosotros no tengamos que poner ningún esfuerzo, ¿sí? ¿Qué es lo que descubrimos al final del camino? Que la única forma y la única solución para cambiarlo implica que nosotros empecemos a ¿qué? A cambiar. Por eso es la función de estas terapias. Si yo no empiezo a entender que realmente el problema no es él, sino que el problema soy yo a través de todo lo que le he permitido, a través de que he dejado que él me manipule, me chantajee, me utilice con el amor tan grande, de todas las cosas que yo le he solapado, que yo le he permitido. Si yo no cambio todas esas cosas, el paciente solamente está esperando verlos en su visita para lograr su objetivo. ¿Y su objetivo cuál es? Pues que lo saquen de este lugar, ¿no? Aquí tuvimos apenas un conflicto porque nosotros, porque les dimos, todas las semanas se les trató de dar, bueno, siempre se les trata de dar la comida más presentable, pero obviamente este no es un rancho, ¿no? Obviamente ellos no vienen de vacaciones, ¿no? ¿Quién les dijo que ustedes los premiaron trayéndolos al rancho parados, ¿no? Si se supone que ellos están aquí porque allá afuera eran unas personas indisciplinadas, yo les digo, mira, realmente levanta la mano, ¿quiénes son los que allá afuera se paraban a las 7 de la mañana? Se iban a correr, arreglaban su cuarto, regresaban, ayudaban en casa, se iban a trabajar, se iban a estudiar, llegaban, apoyaban. Díganme, levanten la mano quién es y los dejo salir y meto a sus familiares porque sus familiares son los que están enfermos, ¿no? Obviamente los metieron a este lugar porque son indisciplinados, porque son ingobernables, porque allá afuera no valoraban absolutamente nada. Toma, te traje esta comida, ay, no quiero, no me gusta, ¿sí? Haz tu cuarto ahorita, que lo hagas ahorita, ¿no? Unas personas demasiado intratables, nefastas, dice por ahí Marlene, ¿no? Unas personas demasiado nefastas. Entonces los traen a este lugar para que haya una especie de ¿qué? De disciplina. Aquí tienen que hacerle caso a quien sea y esa fuerza porque pierden beneficios como la tienda, como la visita o como el cargo que tengan o como el ejercicio, ¿sí? Entonces se tienen que disciplinar. Y entonces la semana pasada, apenas hicieron chayotes, ¿no? Chayotes a la mantequilla. Y resulta que los niños no comen verdura. Regresaron todos los platos de comida, ¿no? Que ellos no están acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, obviamente, ese es el reflejo, ¿sí? De lo que se vive en el sistema familiar. ¿Por qué sus hijos son así? Porque la familia es solapadora, ¿sí? Porque la familia, bueno, ya para que no tenga problema, ¿qué quiere? Desde pequeña infancia así los enseñaron a que no había límites, ni externos ni internos, que si lloraba, le daban lo que quería, y entonces empiezan a crecer siendo adultos infantiles, empiezan a crecer teniendo 30, 40 o 50 años, pero siguen siendo infantiles, siguen haciendo berrinches, ¿no? Yo apenas tengo una amistad, una conocida en el Facebook, que todo el tiempo pues era muy devota aparentemente de Dios o del cristianismo, y todo el tiempo ponía sus frases como gracias a Dios, ¿no? Hermoso día, gracias a Dios, y bla, bla, bla. Y un día sube, ya no creo en Dios, no existe. Digo, ay, ¿no? ¿Cómo la gente, a pesar de que tenga 40, 42 años, sigue haciendo sus berrinches cuando la vida no le cumple lo que desea? ¿No? Porque es un berrinche, ¿sí, no? Entonces, es bien fácil estar cuando la vida nos va bien, pero realmente Dios surge en los momentos de adversidad, ¿no? Entonces, hoy tengo que darme cuenta que yo, como ser humano, aunque sea cabeza de familia, tal vez sigo haciendo berrinches, ¿no? Que yo, como cabeza de familia, aún no he tenido una madurez y que eso me lleva a ser codependiente. Y tengo que entender que la adicción de mi familiar no me pertenece, no me corresponde. Que él salga adelante no es obligación mía y tampoco es un proyecto mío. Se supone que por eso lo dejamos en este lugar, en las manos de las demás personas donde ellos saben cómo tratarnos.
yo tengo que dejar ese problema de él para poder enfocarme en mi problema. ¿Por qué el codependiente no quiere escucharse a sí mismo? ¿Por qué el codependiente todo el tiempo quiere estar en las vidas de los demás? Porque si ya no tiene a quien cuidar, salvar ni rescatar, forzosamente tiene que mirarse a sí mismo, ¿sí? Y cuando nos miramos a nosotros mismos, nos empezamos a dar cuenta que lo que vemos y que lo que escuchamos no nos empieza a gustar, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que hay cosas que tengo que cambiar, empezamos a darnos cuenta que hay cosas que tengo que aprender, que tengo que soltar, ¿sí? Que hay cosas que tengo que aceptar y derrotarme, ¿no? Principalmente la sensación de quererme meter todo el tiempo en la vida de los demás, ¿sí? Si los demás están haciendo algo que no me satisface, no es mi problema, porque recordemos que ser un mentor no es resolver el problema. Ser un mentor, ¿qué es? Ya. Dejar que esa persona experimente sus problemas para poder aprender del error. Esa es la facultad que lo llevará a ser resiliente. ¿Sale? Entonces, un ejemplo ya para terminar. Platón decía en su libro de la República que el mejor gobernante tendría que ser un filósofo. ¿Por qué decía eso? Él en su utopía decía que la mejor política, o el que podía hacer mejor política, era un filósofo. ¿Por qué creen que decía eso? Porque ellos analizan todo. Ajá. Porque hay una necesidad de analizar todo y de ser honestos, ¿no? De hacer lo correcto. Nos damos cuenta que las personas que ocupan los cargos actualmente en donde sea, si ellos no tienen unos buenos límites internos, y es decir, si no tienen un concepto real de espiritualidad que los lleve a desarrollar una ética y una moralidad, todo el tiempo van a estar mancillando el cargo, ¿no? Por ejemplo, yo vivo enfrente de un ¿cómo le llaman? De la policía, ¿cómo se llama? Un módulo de la policía, sí, el módulo de la policía de Iztapalapa. Pues tú esperarías que las personas que prestan un servicio público pues fueran seres humanos tal vez correctos, ¿no? Pero tú te das cuenta de que cuando terminan su jornada, ¿sí? Están en la esquina tomando, ¿sí? Se supone que ellos son los guardianes del ¿qué? Del orden. Y terminan su jornada de trabajo y están en la esquina chileando. Yo cuando llego en las noches, en las madrugadas a la casa, tengo que bajarme para abrir el zaguán y llega una peste a orines. Porque ¿qué creen que hacen todos ellos? Se orinan, ¿no? Entonces nos damos cuenta que las personas que entran no tienen una vocación de servicio, ni tampoco se dan cuenta que están entrando ahí para servir. Entran porque los metió a alguien o porque ya no tienen nada que hacer y entran a esos lugares. Y entonces nos damos cuenta que no son personas de índole vulgar, no por lo que hacen, sino por la forma que tienen de pensar. Yo todo el tiempo los estoy escuchando porque ya se adueñaron de ahí de la casa. Ahora resulta que yo no puedo sacar mi carro porque ya guardaron todos ellos sus carros ahí. Y a ver, diles algo. ¿No? Son los guardianes del orden, ¿no? Y entonces todo el tiempo los estás escuchando cómo se están albureando, ¿no? Cómo se están acá tocando sus partes íntimas, cómo se están ofendiendo, cómo se están mandando a saludar a no sé quién, ¿no? Digo, no me espanto, yo también hago y he hecho esas cosas, pero se supone que si tú estás ocupando un cargo, ese cargo debe de moldear tu personalidad para que tú te adaptes a lo que estás haciendo. Si no, vas a dejar en mal a quién. Pues a la institución, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer esa similitud, podremos nosotros entonces preguntarnos por qué las cosas que yo le digo a mis familiares no son tomadas en cuenta, porque ellos no están viendo lo que yo les estoy diciendo, ellos están viendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo puedo exigirles yo un cambio a mis familiares si yo no tengo una modificación interna real que me lleve a que ellos me perciban de una manera distinta? ¿Cómo ellos van a poder ver al papá de manera seria si el papá no se da su seriedad? Porque el papá les cuenta todas las cosas cuando está en su borrachera. Mi papá me contaba a sus amantes, me contaba que mi papá me llevaba, me decía, vente, acompáñame, yo aprendí a manejar, ¿no? Y entonces él bien borracho me agarraba de su chofer y me decía, llévame a Granjas México. Yo lo llevaba a Granjas México. Y me daba cuenta que llegaba a Granjas México porque ahí tenía su capilla número 1, ¿no? Luego me decía, llévame a la Santa Cruz. Y ahí regresaba a Santa Cruz.
y tenía su capilla número 2. Y mi papá todo el tiempo me empezaba a contar todas esas cosas. ¿Por qué creen que tiempo después él no lo veía como un padre? ¿Había respeto? No. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que debe de haber para que mis familiares me respeten? Yo tengo que aprender a respetarme, ¿sí? Tengo que empezar a analizar mis actos y mis conductas. A lo mejor ustedes pueden pensar, yo no tengo problemas con el alcohol, yo puedo beber cada 8 días. Bueno, tal vez esas pequeñas cosas son las que están impidiendo que mi sistema familiar se modifique. No están obligados ustedes a dejar de beber, pero una persona que tiene un cambio espiritual ya no necesita beber, ¿sí? Ya no necesita salir a fiestas, ya no necesita salir cada 8 días. Una persona que tiene un cambio espiritual es aquella persona que está centrada en la modificación de su interior, con pensamientos distintos y con acciones distintas, es decir, hábitos distintos que me lleven a obtener un resultado distinto, ¿sale? Entonces, esa es la invitación que el día de hoy hacemos, ¿sí? Yo como persona codependiente, lo primero que tengo que hacer es aceptar que tengo ese problema, ¿sí? Si yo no acepto que tengo ese problema, jamás voy a poder cambiar o modificar, ¿sale? Bueno, entonces, hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario, alguna crítica. Bueno, nada más para finalizar, ¿me pueden repetir cuáles son los 2 elementos del codependiente que vimos hoy? ¿Baja autoestima? Falta de límites. Los límites se dividen en qué? Externos e internos. Los límites externos van a hacer referencia a qué? A lo físico. Y los límites internos se van a referir a la comunicación que tengo yo conmigo y la comunicación que voy a tener con las demás personas. Si yo no respeto los límites que las demás personas tienen, todo el tiempo voy a estar entrando, ¿sí? A tratar de resolverles la vida o a tratar de decirles que lo que están haciendo está mal, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos contemplado, ¿sale? Ahora, ¿de qué me puede servir el día de hoy entender estos síntomas de la codependencia? Analizarnos y dar un cambio. Analizarnos y darnos cuenta que el hecho de que yo esté aquí el día de hoy tiene que ver con una fenomenología, es decir, que yo soy el resultado de todas las cosas que se han ido acumulando desde tiempo atrás, incluyendo de qué familia vengo, ¿sí? Y ustedes tienen que analizar quién era su padre, ¿no? ¿Quién era su madre? ¿Qué tipo de vida llevaron? Porque todo ese tipo de cosas está influyendo demasiado el día de hoy. Tal vez ustedes tuvieron carencias materiales y esas carencias materiales los lleva el día de hoy a dar todo a sus hijos. Hay que cambiar esa creencia para entender que dar no es lo mismo que amar. Y que la única forma para contrarrestar la codependencia es empezar a dejar que ellos hagan lo que tienen que hacer por sí mismos. ¿Sale? Bueno.